Un lujo que nos damos hoy en Hoy Nos Toca. Se trata de Mario Riorda, es politólogo, presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral y es especialista en gestión de crisis. Mario, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Por favor. Yo dejé abierta ahí una hipótesis, ¿no? A veces el gobierno dice, el problema que tenemos nosotros es que tenemos una crisis de comunicación. Yo creo todo lo contrario, yo creo que las crisis son de gestión y que la comunicación puede servir para mejorar o no esa imagen. Pero si la gestión es mala, no hay comunicación que lo arregle. Generalmente, más, creo que hace 2 décadas escribí un artículo, que debe ser el artículo más citado de lo que escribí, se llama Gobierno bien pero comunico mal. Técnicamente es un chivo expiatorio, ¿no? Y además implica no comprender el fenómeno de la comunicación política, sino incorporarlo como algo después que la política ha actuado, un fenómeno publicitario, un fenómeno ex post, ¿sí? Después, sí. Si nos sale, si tenemos ganas, si queremos. Ese es un problema muy serio, porque aunque se tratase de un problema de comunicación, los efectos son siempre políticos, ¿sí? Y entonces la comunicación política no es ni más ni menos que la propia política expresada en su faz pública, es el modo en que se deja ver, en que la palpamos, en que la analizamos. Entonces, la verdad es que es muy difícil sentir que tiene asidero esa tesis, desde todo punto de vista. Mi punto de vista es una falacia, que muchas veces o se lo pronuncia por ignorancia o se lo pronuncia por picardía, ¿sí? Sin embargo, evidentemente creo que, aunque tenga problemas de comunicación y efectos políticos, el problema en general del gobierno es la concepción que se tiene respecto de su gestión. Una encuesta benévola diría que aproximadamente el 70-71% de los argentinos rechazan el rumbo del gobierno. Una encuesta quizás un poco más extrema diría que el 80%. Es decir, atribuirle a eso un fenómeno comunicativo sería de todo punto de vista un despropósito. Ahora, yo soy presidente, soy Alberto Fernández, en esta situación en la cual se encuentra Alberto Fernández, donde su credibilidad está en el nivel más bajo desde que asumió la gestión. Tengo a Mario Riorda, que es el mejor asesor de comunicación política, tengo el mejor equipo de publicistas, tengo el mejor equipo que me prepara los mejores spots, los mejores discursos, tengo todo para tener una excelente comunicación política desde lo estratégico, pero yo no soy creíble. ¿Ayudan ustedes ahí? No, más que ustedes, en general no hay un traje, no hay, diría, una especie de protocolo unívoco que se aplica a cualquier contexto, eso sería también una especie de falacia. Creo que el gobierno está en crisis, por lo menos una triple crisis o 2 crisis y media. Digo una crisis que imaginaríamos que está pasando, que es la crisis de la pandemia, crisis sanitaria, una crisis política evidente que está sucediendo y una crisis económica que está sucediendo, incluso en muchas cuestiones probablemente agravándose o ahí, en estado de crisis crónica, como suele denominarse a las crisis económicas, ¿sí? Aquí hay varias cuestiones. Primero, no lo resuelve una publicidad. De hecho, el gobierno acaba de cambiar su branding, su estética, su marca, su eslogan, y es un absurdo desde el punto de vista de las crisis, ¿sí? Desde todo punto de vista. Lo que hace es generar un proceso de expectativas que muchas veces se lo confunde como una especie de relanzamiento. ¿Qué cosa no se hace en una crisis? Eso. Una crisis implica certeza, implica trazar una trayectoria para que básicamente, aún con malas noticias, uno sepa por dónde más o menos va el rumbo. Se llama trayectoria de certidumbre, ¿sí? ¿Qué es eso? Es un camino de lo que, dentro de lo poco que puede controlar, es controlable. Entonces, evidentemente no es una respuesta publicitaria, una campaña linda y simpática. Implica reconocer además que el presidente debe entender que es presidente de un gobierno y no es él el único actor, por más presidente que sea, central de la comunicación. El presidente desde hace mucho tiempo, particularmente desde su apogeo en la época del inicio de la pandemia y todo su descenso posterior, que fue en picada, se convirtió en el propio sistema de comunicación. Rara vez un presidente llega a los niveles de aprobación que llegó Alberto Fernández. Vi una encuesta digital, por ejemplo, a 1 mes y medio de la pandemia con 91% de imagen positiva. Fue común ver publicadas encuestas de 80% de imagen positiva. Ahí fue cuando el presidente cambia literalmente y se transforma él mismo en el sistema de comunicación. Él sorprendía a la prensa, él sorprendía a sus pares, él actuaba solo, él se mostraba como ejemplo mundial de una buena gestión, ¿sí? Y a partir de eso, evidentemente, se pierde el intento de comunicar esto como un sistema. El aumento de expectativas es tan criticable en este gobierno como lo fue en su momento en el gobierno de Macri, ¿sí?
Este gobierno, por ejemplo, que cierto tipo de promesas, tengamos una, la inflación por caso. O pobreza cero, ¿no? Exacto, son tan equiparables a los errores que el macrismo tuvo con el segundo semestre. Pobreza cero era de Macri, digo. Sí, el segundo expectativa semestre, era tan alta que los brotes quedó verdes, sí, una cantidad de etcéteras. Entonces pareciera ser que estos gobiernos que tienen déficit políticos en su momento y también comunicativos, escapan para adelante, cuando en realidad la crisis no es escapar para adelante, es hacer cargo del presente, por más duro que sea. Claro. Entonces, la verdad es que hay un serio problema ahí de gestión de expectativas, independientemente de que uno de los agravantes de esta gestión de expectativas tiene que ver con este cruce interno que rompe todo tipo de expectativa de certeza hacia adelante. Tampoco es que un gobierno mal evaluado sea un patrimonio exclusivo de los y las argentinas, ¿sí? Hace poquito el directorio legislativo de la Fundación me invitó a analizar un informe en toda América Latina y es sumamente interesante. En el año 2007, es decir, hace 15 años exactos, el promedio de aprobación de las presidencias en América Latina estaba en torno al 60%. En este momento, actualmente, la mayoría, salvo 3 presidencias, tienen diferencial negativo. E incluso la mayoría diferencial negativo agravado. Y diferencial negativo agravado significa que de cada 4 personas, 3 te miran mal, muy mal, y eventualmente una razonablemente bien. En ese lote también está el presidente argentino, junto con el presidente de Perú, por citar un ejemplo. Entonces, la verdad es que es preocupante, digo, ¿no? Y es como que los niveles de consenso duran poco. Hoy Boric en Chile es uno de los fenómenos para explicar esto. Ingresa como una gran sorpresa latinoamericana, al mes ya tiene diferencial neutro, tanto que lo aceptaban como tanto que lo rechazaban, y hoy ya, a 2 meses y medio exacto, tiene un diferencial negativo sumamente consolidado. Ahora vos me dirías, no, pero es un problema de las izquierdas, no, es un problema de las derechas. En este momento Lasso, el presidente de Ecuador, tiene un fenómeno muchísimo más grave que el de Chile. Y en general, cuando uno empieza a ver... ¿sí? Castillo también, ¿no? En Perú. Castillo en Perú, el presidente de Colombia es uno de los grandes elementos como materia prima para explicar lo que significó el resultado electoral en Colombia. Un presidente que de cada 5 personas, 4 lo ven mal, probablemente sea el peor de América Latina, y uno lo ve bien. Se llaman diferenciales negativos hiperagravados. Entonces, hay un fenómeno... Con su candidato salió tercero, ¿no? Cuando el oficialismo salga tercero en una elección... Sí, totalmente. No solamente tercero, sino que además... Con 2 partidos no tradicionales. Le dio oxígeno a la izquierda, cosa que es una rareza en los últimos 20 años en Colombia, y por si fuera poco, hay chance de que una derecha totalmente, yo diría, impensable, se haga cargo del ejercicio de la presidencia. Habrá que ver. Claro. Mario, en los últimos meses el gobierno puso en agenda varios temas que luego no pudo concretar en políticas públicas. Guerra contra la inflación, retenciones, renta inesperada, segmentación de tarifas. ¿Por qué te parece que los pone en agenda si no los puede concretar, es decir, quedan en la nada? ¿Y qué efecto tiene eso de que no pueda concretar estas propuestas que pone en agenda? Bueno, el efecto, en primer término, es pérdida de credibilidad, rechazo del rumbo. Creo que es parte del escapar hacia adelante, ¿no? Un voluntarismo que se torna claramente peligroso, ¿sí? Probablemente, yo diría, hay un juego interno que hace que la política se plantee hacia adelante con chance de que las cosas voluntariamente mejoren y eso no se dé. Fíjate que independientemente de si lo logran o no, se aproxima mucho más a un fenómeno electoral cortoplacista de promesa que a un fenómeno gubernamental y mucho más a un fenómeno gubernamental en crisis, ¿sí? El fenómeno gubernamental en crisis implica más o menos algo así. Si un gobierno es una rutina, una crisis es una especie de gran paréntesis donde hago lo excepcional, lo que no tenía pensado, todo aquello que no haya estado en el set de herramientas que yo prometí que iba a hacer para solucionar esta condición excepcional. No se ve. De todo punto de vista no se ve. Pareciera ser que este gobierno tiene una inercia, ¿sí? Donde incluso gran parte de los actores, en vez de salir incluso hasta criticar al gobierno, más allá de algunos pocos, lo que se produce es un silencio. Entonces, deja en manos de actores de la oposición, deja en manos de la opinión de los medios de comunicación, que se instalen temas que efectivamente luego en términos de agenda no puede controlar, ¿no? El presidente Alberto Fernández, en las últimas semanas, sobre todo en los últimos días, grita, hace acusaciones que, por ejemplo, genera escenarios, y si nosotros nos desunimos, el enemigo está afuera, vuelve la maldita derecha, bueno, y después dice que quiero que un juez cite a Mauricio Macri porque es un ladrón de guantes blancos, se queda sin voz, levanta el dedo. Y la verdad que digo que es en una situación, porque uno podría decir, si la gestión te funciona bien, si la inflación baja, si no tuviéramos pobreza, si tuviéramos menos gente viviendo en la calle, si tuviéramos una reactivación económica notoria, si uno ve que
a lo que se tiene que dedicar el presidente, que es a gestionar y a tener un gobierno, funciona, bueno, ponete duro, ponete a señalar y hacer comparaciones, analogías y acusar si querés. Pero cuando todo esto no sale, esa sobreactuación termina siendo parte de una estrategia para tapar la mala gestión. No creo que en este caso la tape, pero aunque fuese así, de todos modos es una incoherencia, sobre todo con el contrato electoral. Alberto Fernández no fue votado para criticar o por ser más duro que lo que el propio kirchnerismo lo era en su momento. Que aún en el mejor momento del kirchnerismo nunca fue blando en términos del trato. Los primeros que lo abandonan son hoy lo abandona el kirchnerismo. Exacto, por eso digo, la primera consecuencia es el rompimiento del contrato electoral. Alberto Fernández era el signo de la moderación, del diálogo, era un puente, literalmente, claro, ¿sí? Entre opuestos. Entonces, el primer elemento es eso. El segundo punto es la incoherencia. Porque hay días, entre comillas, en Alberto Fernández que es pura paz, un modo zen, vamos a llamarle, y hay días que representa opciones y quizás en términos de estilo más duras de lo que el propio kirchnerismo hubiera querido. Técnicamente hay incoherencias y mucho más en una situación de crisis, ¿no? Eso es parte de lo que definía recién como el propio presidente convertido en el sistema de comunicación de sí mismo, ¿sí? No es que haya una estrategia adentro de un gobierno, que hay un núcleo pensante de 20 cabezas diseñando una estrategia. Es el propio presidente sorprendiéndose incluso a sí mismo muchas veces. Digo a sí mismo porque lo que dice a la mañana lo desdice a la tarde. Entonces, efectivamente creo que el gran dilema de eso es la incoherencia con el contrato que lo legitimó como presidente, electoralmente hablando. Sí. Hay una incoherencia en el sentido de hay muy poco nivel de expectativas respecto de sus decires, ¿no? Yo recuerdo un surito, Daniel, cuando de la Rúa, en el momento de máxima debilidad, tenían expresiones totalmente editadas de un equipo que publicitariamente lo hacía sostener como alguien firme cuando en realidad no lo era, ¿no? Recordemos el famoso latiguillo, qué lindo es dar buenas noticias. ¿Qué hace generalmente ese tipo de afirmación? Imposta esa exageración, claro, que en realidad, lejos de tapar la debilidad, la acrecienta o la expande. Bueno, él decía, a mí no me van a doblar la mano, decía, lo mandaban a hacer esas cosas en una situación donde venía de la elección de medio término del 2001 de perder, pero muy feo también, ¿no? En psicología cognitiva hay una expresión bien interesante que dice más o menos, la negación del marco evoca el marco. Es decir, cuando yo niego algo que se me atribuye, generalmente, lejos de negarlo, lo que hace es reconfirmar esa atribución. Alberto hay un problema, digamos, si uno lo lleva a la gestión, lo traslada desde el punto de vista de la comunicación, que uno lo ve y habla a Alberto y uno piensa, no me está hablando a mí, no está hablando a la gente, le está hablando al cristinismo, al kirchnerismo, está hablando a Cristina, quiere reconciliarse, quiere que no se le escape el núcleo duro, que es el único voto cautivo que tiene el Frente de Todos hoy, es el que tiene Cristina. Esto quedó demostrado en la última elección. Y le está hablando a ellos y no al resto de la sociedad, como que se olvidó del resto de la sociedad, ¿no? Sí, curiosamente es parte de las incoherencias. Ahora el nuevo eslogan es primero la gente, ¿no? Cuando en realidad parte de su discursividad va dirigida a un núcleo interno. Es parte de un montón de incoherencias. Aún así, fíjate que si vos haces una encuesta nacional y preguntás quién es la persona más poderosa del espacio oficialista, sí, independientemente de los niveles de separación que hubiese adentro del oficialismo, claramente es la vicepresidenta. Claro. ¿Cómo ves la comunicación política de la oposición? Porque la oposición también, en cierta forma, es como que parece que necesita radicalizar su oposición para capturar el voto opositor. Y al mismo tiempo está esto que dijo Bachelet en un momento de la inflación de expectativas, ¿no? De un candidato antes de asumir o un candidato en campaña. ¿Cómo ves que está trabajando la comunicación política de la oposición? En general, lo primero que haría es dividir a la oposición por oposiciones, ¿no? Diría, porque no es un solo bloque homogéneo, ni siquiera dentro de Juntos por el Cambio. Dividiría el espacio de lo que representa la derecha libertaria y dividiría además los distintos espacios divididos por actores de peso adentro de Juntos por el Cambio, desde el costado más moderado, quizás sea el costado radical, Horacio Rodríguez Larreta, hacia un costado más duro con Bullrich, con el propio Macri, ¿sí? En general, creo que en más o en menos, casi todos tienen un mojón ideológico. El mojón ideológico es una expresión muy interesante de la ciencia política, que es alguien que, independientemente de la cantidad de votos que saque, ordena el discurso en función de más cerca o más lejos de eso. ¿Quién es el mojón ideológico? Es Milei, para mí, en primer término, y en segundo término, el propio Mauricio Macri. Ponele, si querés, algo de Patricia Bullrich. Los mojones ideológicos hoy en Argentina, el marco opositor, se han ubicado en una derecha que además no tiene empacho ni vergüenza en decir que son derecha, cosa que es una rareza en Argentina. Esto empezó a suceder desde que Juntos por el Cambio llega al gobierno, en realidad en su momento Cambiemos, ¿sí? Luego cambiado a Juntos por el Cambio, valga la redundancia, y empezó a naturalizarse la expresión de ser de derecha, cosa que antes era algo así como una especie de sacrilegio público, ¿no?
Pero es interesante porque este proceso radicalizado no es una constante solamente argentina, pero aquí también se evidencia que ordena el resto, ¿sí? Ordena el resto. Y incluso los pone en un dilema. Entonces, la verdad es que además, por si Yo fuera... tengo un amigo politólogo que me decía, hace años me decía, la derecha tiene mala prensa en la Argentina, porque hay gobiernos de derecha en Europa que funcionan bien, No que solamente respetan en Argentina, los derechos individuales y el progreso de la gente. No solamente en Argentina, la derecha es una mala palabra en Uruguay, en Brasil, probablemente en algunos otros lugares, en Chile nunca lo fue, pero curiosamente en todos los lugares hoy gobiernan derechas y que se asumen como derechas. La coalición multicolor en Uruguay se asume así, Bolsonaro ni hablar. Claro, ¿sí? ni hablar, sí, entonces, digo, esto es una característica muy interesante de gran parte de la región latinoamericana que antes Pero antes la no bronca sucedía. se canalizaba por izquierda y ahora, por lo menos lo que vemos acá en la Argentina, si uno cree que el voto o el crecimiento de Milei tiene que ver con la bronca o el desencanto con la política tradicional, se canaliza por derecha. Desde todo punto de vista, desde todo punto de vista. Y ese discurso, yo le denomino discurso popularizante, es algo que vengo teorizando. El discurso popularizante, que no es populista, nada que ver, podría serlo. ¿Qué es un discurso popularizante? Uno, que tiene la pretensión de expandirse vía escándalo. No es un discurso tranquilo nunca. Está expresado deliberadamente para llamar la atención. Segundo, no necesariamente está sustentado en verdad. Esto es una característica importante. Vos decís, ¿es una pura fake news? No, pero ¿podría serlo siempre? Sí. Es una característica sumamente interesante, ¿no? Hubo un estudio que realizó el New York Times para, por ejemplo, los tweets que fueron 1000 y tantos, no recuerdo exactamente el número de Trump, y dio que en un valor cercano al 90% no tenían ningún tipo de sustento de donde se eran expresados. ¿Sí? Eran afirmaciones más bien de corte voluntarista. Claro. A esto me refiero. No tienen pretensión de verdad. Podrían serlo como no serlo y funcionan igual. Tercero, alimentan preferentemente el nicho. ¿Qué significa el nicho? Son discursos tribales. El tribalismo es una expresión sociológica sumamente interesante que inicialmente fue usada para describir preferentemente nucleamientos juveniles. Y ahí no era dañino, al contrario, era hasta simpático. Usted, cuando digo tribalismo se nos viene a la cabeza, qué sé yo, Floggers, por ejemplo. ¿Se acuerdan en su momento hace 10 o 20 años? Hoy el tribalismo político sí tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Porque básicamente es la generación de un núcleo identitario muy cerrado, muy dogmático, que se autocelebra, que se autofesteja y que las normas del consenso interno, la autocelebración, el aplauso interno es más valioso que las normas del consenso externo. Entonces, ¿qué significa? Pero eso pasaba también, por ejemplo, en la Cámpora, que del otro lado ideológicamente también podría ser, porque es un discurso tribal. El último año de Cristina en el gobierno, esos actos que hacían en la Casa Rosada con la Cámpora, le hablaba a esas 400, 500 militantes que estaban ahí y no le hablaba al resto del país y se notaba mucho es parte eso. del tribalismo de todo punto de vista. Y cuando se rompen los sistemas de partidos, Argentina está claramente o se encamina a un sistema de partidos roto, los tribalismos se hacen muy potentes y mucho más visibles. Entonces, ahí es donde aparecen los discursos políticamente incorrectos. ¿Por qué? Porque en la medida en que se me celebre internamente, no me importa qué dice la mayoría de la sociedad. Claro. ¿Sí? Es como que una olla a presión de un montón de temas, de golpe, yo saco la olla y se destapa todo y vale todo. Y entonces es un problema. El discurso popularizante celebra al líder, ¿no?, como si fuera un dogma de fe, independientemente de la condición de verdad, y siempre polemiza. Mario, esto está en tu último libro, ¿no? Parte de esto está en el libro La política del riesgo, así es, cuyo subtítulo es largo, Construcción social, liderazgo, y comunicación. La política del riesgo. Así es. Este es tu así último es, libro. Escrito junto con Silvia Fontana y Sofía Conrero, en editorial La Crujía, efectivamente. Bueno, Mario, la verdad que un placer tenerte en el programa. Hacía rato que queríamos charlar con vos y un lujo que nos dimos porque, bueno, nosotros somos periodistas. ¿Qué nos interesa más que la comunicación y un especialista como vos? Compartir ideas es una cosa excepcional. Por favor, agradecido. Gracias por estar. Bueno.